Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho, su canal. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando Apocalipsis del Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo a las iglesias. ¿Sí? Estamos estudiando Apocalipsis, el capítulo 3. ¿Sí? Vamos a estudiar los versículos del 1 al 6, ¿no? El mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la iglesia de Sardis. Él les dijo: vence, estará en el libro de la vida. Sí, si vencemos, estaremos en el libro de la vida. Veamos entonces y analicemos cada uno de los versículos para poder comprender y entender Apocalipsis. ¿Sí? Muy bien, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. El Señor le dice: y escribe al siervo de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 estrellas, que son las 7 siervos de Dios. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero estás muerto. Aquí hace referencia al siervo de Dios, a la iglesia de Sardis. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, tienes un nombre, un renombre. Todo el mundo te conoce, pero estás muerto. ¿Qué significa muerto? Pero antes vamos a ver a Sardis. Sardis está ubicado en el cruce de 5 rutas terrestres y era una importante ciudad interior y centro comercial. Era renombrada por su gran riqueza, así como por su debilidad y corrupción. Posiblemente el Señor se refirió a esta condición al decir: yo conozco tus obras, que tienes nombre, reputación, de que vives y estás muerto espiritualmente. Los muertos espiritualmente. Hay mucha gente en esta iglesia hoy en día que cree que vive, pero está muerta en cuanto a las cosas espirituales. Yo creo que aún muchos que pretenden ser activos también están muertos espiritualmente. Su servicio es mucho de la letra, y poco del espíritu, nos dijo el presidente Spencer W. Kimball. ¿Cuánta razón tiene? Mucha razón, y hay una gran verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos espiritualmente? Es cuestión de análisis y hoy es el día. Versículo 2. Sé vigilante, por tanto, y fortalece a los que quedan y que están para morir, porque no he hallado bien acabadas tus obras delante de Dios. Nos pide el Señor que seamos vigilantes. Fortalece, nos pide que fortalezcamos a los que quedan y que están para morir. ¿Acaso nosotros estamos ya para morir espiritualmente? Porque el Señor le dice aquí: porque no he hallado bien acabadas tus obras delante de Dios. En otras palabras, no estamos haciendo bien las obras del Señor en el reino. No estamos bien preparando las clases, de repente para escuela dominical, esforzándonos por tener el espíritu
orando, preparando, sintiendo amor por los que vamos a enseñar. Puede ser. ¿No cumplimos bien con nuestra responsabilidad como presidentes de las organizaciones, como líderes? ¿O lo hacemos medianamente? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Leemos las escrituras con entusiasmo? ¿O lo hacemos por cumplir? No. ¿Cómo lo estamos haciendo? El Señor ve todo esto. Y Sardis, la iglesia de Sardis estaba pasando por esto. Y habían muchos que ya estaban muertos espiritualmente, pero hay algunos que están para morir. Y se pide a los líderes, en este caso va al siervo, al líder, que sea vigilante, que esté atento. Y si ve algo, ve a alguien que está por morir, fortalécelo, levántalo, ayúdale. Y eso es para todos nosotros. Que podamos ayudarnos los unos a los otros a fortalecernos espiritualmente. Que podamos ayudarnos mutuamente. Continuamos en el versículo 3 que dice: Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Para qué? Para ser destruidos. Tenemos que estar velando, por eso dice, y si no velas, vendré sobre ti como ladrón. En cualquier momento, a sorprendernos. Veamos cuando dice, y si no velas, en Doctrina y Convenio 133, los versículos 10, 11 y 45, para comprender mejor este significado de no velar, o por qué velar. Versículo 10, sí. Oigas el pregón entre todo pueblo. Despertad y levantaos y salir a recibir al esposo. He aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Preparaos para el gran día del Señor. Que nos pide que despertemos, que levantemos. Ya no es tiempo de estar dormidos, de estar pasivos, sino activos. Versículo 11. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido con sus oídos, ni ha visto ojo alguno, además de ti. Oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. Para aquel que le espera, el Señor va a venir en el tiempo que le espera. No como un ladrón a sorprenderlo en la noche cuando le encuentre durmiendo, sino que Él estará esperando. Y se alegrará cuando venga el Señor. Será una alegría y un gozo grande poder que nos halle despiertos, preparados. Por eso debemos estar velando, velad. Ladrón, vendré sobre ti como ladrón. Lucas habló de aquello, Lucas 12, 39, y vamos a ver Doctrina y Convenio 106, los versículos 4 y 5 para poder comprender mejor. Lucas 12, 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora habría de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría saquear su casa. La importancia de velar.
para que el ladrón no nos sorprenda. Cuatro. Además, de cierto os digo que la venida del Señor se aproxima. Es un hecho, es una realidad. No es un cuento, una fantasía. Y sorprenderá al mundo como ladrón en la noche. ¿A quién sorprenderá? Al mundo, a los que están en el mundo. Están bailando, gozándose, fornicando, adulterando, haciendo lo que le viene en gana. Dedicándose de repente a ganar dinero en abundancia. O si son pobres, en la bebida alcohólica. X tantos pecados que hay. Y sorprenderá al mundo como ladrón en la noche. Nosotros ya no somos del mundo. Los santos de los últimos días ya no son del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Pertenecemos al reino celestial. Vivimos leyes del reino celestial. Entonces, debemos vivir esas leyes del reino celestial para no estar en el mundo y seamos sorprendidos en el mundo. Porque si vivimos en las cosas del Padre, en el reino del Padre, nosotros veremos primero al Señor Jesucristo. Antes que el mundo lo sepa, antes que el mundo sea sorprendido, nosotros ya lo sabremos y viviremos y lo habremos visto y habremos abrazado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No será una sorpresa para nosotros. Versículo 5. Por tanto, ceñid vuestros lomos para que seáis hijos de luz, nos dice el Señor. Y no os sorprenda ese día como ladrón. Acá hay un principio. Por tanto, un principio. Ceñid vuestros lomos. ¿Para qué? Para que seamos hijos de luz. Porque a los hijos de luz, la segunda venida no vendrá como sorpresa. Sorprenderá al mundo como ladrón en la noche, solamente a los del mundo. Para los santos, para los cristianos que estén alerta, ¿sí? Nos pide que estemos atentos, que ciñamos nuestros lomos, que estemos preparados con el Evangelio de Cristo para ser hijos de luz. Y los hijos de luz no tienen por qué sorprenderse. Versículo 4. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado. Unas pocas. Viene a mi mente que está hablando de los santos mismos. Diría, sin embargo, tienes unas pocas personas en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que no han manchado sus vestiduras. Y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ustedes pueden darse cuenta, somos pocos. ¿Cuántos son en mi barrio? 600. ¿Cuántos asistimos? 120, 130. De los 120, 130, ¿cuántos están muertos espiritualmente? ¿Cuántos están espiritualmente medios, que se quieren morir? ¿Y cuántos realmente están en las cosas, en los asuntos del Señor? Son pocos, queridos hermanos. Aunque habrá en algunos barrios que son maravillosas personas y habrán unos pocos más. Pero de todas maneras, al conjunto de toda la cantidad de miembros, somos pocos. Que podamos seguir sin mancha. Nuestras vestiduras continúan siendo blancas. Con respecto a manchado, en la guía de estudio nos lleva a inmundicia, inmundo. Veamos lo que significa. Cuando dice manchado en las escrituras, es impureza espiritual por la desobediencia intencional a Dios.
por la desobediencia intencional a Dios. Son aquellos que han hecho convenio en el santo templo, que tienen sus vestiduras blancas, pero sin embargo han manchado por la desobediencia intencional a Dios. Muchos han manchado sus vestiduras. Han caído en la fornicación, en el adulterio, violando algunas leyes de Dios. Y lo han hecho de forma intencional. No puede decir que fue casualidad. No, no hay casualidad ahí. Fue intencional. Fue intencional. Muchos santos investidos han caído en la fornicación. Fue intencional. Fue de poco a poco. Sus padres le dijeron no. Su obispo, los líderes de la iglesia, el profeta, a través de las conferencias generales, no caigan. Pero ellos lo hicieron intencionalmente, engañándose a sí mismos, diciendo yo puedo controlar. Fueron encadenados por Satanás y poco a poco sucumbieron a la tentación. Es más, cuando uno está investido con esas ropas blancas que dicen, aún tendría que quitarse. ¿Y quién no ve? Hasta un ciego sabe, puede ver sus vestiduras blancas. Entonces el Señor lo ve en esta parte, le dice impureza espiritual por la desobediencia intencional a Dios. Manchado sus vestiduras y que andarán conmigo, dice. Que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo. Cuando estamos sin mancha en nuestras vestiduras, nos conservamos puros y nuestras ropas blancas, andaremos con el Señor. En vestiduras blancas. ¿Qué significa en vestiduras blancas? Apocalipsis 6:11 y Mormón, vamos a ver. Capítulo 9, versículo 6. Veamos. Y se le dio a cada uno vestiduras blancas. Y se les dijo que reposasen un poco más de tiempo. Con nuestras vestiduras blancas, un poco más de tiempo. Hasta que se completara el número de ¿qué? El número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Muertos para qué? Muertos para el mundo. El número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay algunos que fueron mártires. Están contados los mártires. El Señor los tiene contados. Hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hasta que se completara el número de hermanos y consiervos nuestros, hasta que hayamos dado muerte a las cosas del mundo. Hasta que nos hayamos investido. Entonces el Señor hará lo que tiene que ser. Versículo 6. Volveos pues, oh incrédulos. Volveos al Señor, nos dice. Clamad, orar fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizá se os halle sin mancha. Debemos entonces estar orando fervientemente a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús para que se nos halle sin mancha. Porque mucho, a pesar de eso, podemos manchar, salpicar nuestras vestiduras blancas. Debemos orar continuamente, fervientemente, para que nos halle sin mancha, puros, hermosos y blancos en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero, habiendo sido limpiados por la sangre del Cordero, habiendo quedado blancos por la sangre del Cordero, sin mancha, hermosos para el Señor. Versículo 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Libro de la vida. En la guía de estudios veamos lo que dice. En un sentido, el libro de la vida es la suma total de los pensamientos y de los hechos de una persona. La historia de su vida. En otro sentido, las escrituras también indican que se lleva un registro celestial de los fieles, en el cual se han inscrito sus nombres y un relato de sus obras justas en la tierra. Hay ángeles celestiales que registran todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. ¿Sí? Aún nuestros pensamientos están siendo registrados en los cielos. Por ello seremos juzgados. Es por eso que necesitamos conservarnos puros y blancos, aún nuestros pensamientos. Y si vienen malos pensamientos, arrepintámonos directamente. Pidamos ayuda al Señor para que no tengamos malos pensamientos. Que nuestros pensamientos sean puros, blancos, dignos, virtuosos. Nuestros pensamientos sean hermosos. ¡Qué maravilloso! Versículo 6 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Señor les ha dicho en este día, en las cosas que tenemos que vencer. Que nos mantengamos dignos, que nos mantengamos puros, fieles y leales al Señor. Principio que hemos aprendido. Si vencemos, nuestros nombres estarán inscritos en el libro de la vida y el Señor nos llamará por esos nombres inscritos en el libro de la vida y nosotros iremos al Señor porque nos llamará por nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Sé que esto es verdad. Sé que si vencemos a las cosas del mundo, guardamos los mandamientos del Señor, los convenios que hemos hecho con el Señor Jesucristo, al momento de bautizarnos en su santo templo, podremos heredar la vida eterna. Vivir con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo. Nuestros nombres estarán inscritos en el libro de la vida. No la borremos con nuestras malas acciones, sino con nuestras buenas acciones. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Hoy hemos estudiado el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis, que tiene que ver mucho con nosotros. Que podamos vencer todas las cosas del mundo, las tentaciones, pecados. Y esto ha sido la revelación de Jesucristo a las iglesias. Continuamos todavía. Tenemos que escuchar todavía más cartas a las iglesias hace 2000 años, que tiene que ver mucho con nosotros. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa, estudiando el libro de Apocalipsis semana a semana. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Shalom, que la paz reine en sus hogares, en sus mentes y en sus corazones. Shalom, queridos hermanos. Bendiciones.